Ya es una costumbre para muchos que cuando sale un nuevo tráiler de Pocket, especular cuál será la nueva carta más poderosa o cuál será la mejor carta de la expansión. Muchas veces sale al revés, la que pensamos que va a ser buena termina siendo la peor y la buena es la que más pasa desapercibida. Y pues en Mega Ascenso, Mega Ampharos recibió mucho foco de atención. Si bien este mes no vamos a tener partidas clasificatorias como para medirlo bien, sí que tenemos torneos donde podemos ver más o menos cómo se va desenvolviendo el meta actual, ¿no? Y pues de momento Ampharos como que no está apareciendo por ningún lado, lo que me hace preguntar si realmente esta carta nos vendió humo, realmente es mala carta. Y gracias a las pruebas que he hecho y los diferentes mazos que he probado para esta carta, creo que ya lo tengo clarísimo. Y créeme que te vas a sorprender bastante con este mazo el día de hoy. Y además tengo su versión arcoiris, que quizás esta también nuble mi juicio porque pues está bastante bonita. Así que aprovecho para decirte que si tú planeas comprar Pokélingotes para sacar las cartas más bonitas y raras de esta expansión, tienes que hacerlo con Loot Bar. Te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Loot Bar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Loot Bar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Loot Bar. Ya tengo 3 meses colaborando con esta página y no me canso de recomendarla, simplemente es demasiado buena. Y por supuesto gracias a Loot Bar por promocionar este video. La estrategia de este mazo es muy sencilla, aprovechar a Pichu para generar energía para Mega Ampharos y cargarlo, y además sacrificar estos Pokébebés utilizándolos como escudo en el proceso. Y finalmente tenemos un Oricorio que nos puede dar mucho tiempo para armar nuestra estrategia. Si bien el tipo eléctrico tiene muchos recursos, como será Aura, Raikou o Cable Eléctrico, al ser Ampharos fase 2 pues no tienes tanto espacio en la baraja, por lo que de esta forma podemos llevar un poco más de partidarios que nos pueden ayudar muchísimo, como Doble Copiona, como Motor de Robo además de Professor, Helio para rematar algún Poké clave en la banca, Rojo para aumentar nuestro daño y por último una Lilie para curar a Ampharos. A eso se le llama estrategia. Espero que te guste la idea del mazo del día de hoy, créeme que te vas a sorprender cuando veas las partidas. Me encantaría que en este momento me dejes un poderoso like y te suscribas si no lo estás. Además, no te olvides al final del video comentar qué te pareció el mazo y las partidas. Y bueno, ya saben que si van a comprar Pokélingotes, por favor usen Loot Bar, tienen mi link en el comentario fijado y en la descripción del video. Yo la recomiendo 100% y siempre la voy a estar recomendando, no solo porque realmente me ayuda en mi canal a generar un poco más de ingresos, sino porque genuinamente es la mejor página para recargar en este juego. Tiene demasiado descuento, así que te pido que le des una oportunidad si tú sueles recargar al juego y no te animas a probarlo, porque una vez que hagas tu primera recarga vas a ver que jamás vas a recargar de otra forma que no sea con Loot Bar. Bueno, después de esta turra, perdón por eso, pero saben que es necesario. No se despeguen de las partidas porque están muy buenas. Me ha tocado contra puros mazos metas y las partidas han estado bastante buenas, así que bueno, vamos a verlas. Wonka dijo, gócenlo. Gente, bienvenidos a las partidas de hoy. Empezamos segundo turno, mazo de agua. Bueno, tenemos a Pichu y tenemos doble Marip. Ok, de hecho es muy buen inicio, porque tenemos a Copiona. Aunque no sé si nos vaya a dejar utilizarlo. Justamente vamos contra Suicune y Greninja, qué raro, ¿no? Bueno, me sirve, me sirve. Somos tipo eléctricos, no debería de ser tan difícil matar a Suicune. Así que vamos a ver qué pex, ¿no? Espero que no se quite toda la mano para poder usar Copiona. Sí, se lo va a quitar toda, ¿no? Bueno, entonces usamos Professor. Bueno, tiene 3 cartas. Depende de lo que robemos acá. Mega Ampharos. No, vamos a usar Professor y ya está. Vamos a hacer esto y esto. Listo. He usado Professor ahí porque tengo Copiona. Si no hubiese tenido Copiona, igual no usaba nada. Esperemos que no nos castigue con una tarjeta roja o algo. Pero si no, pues ya tenemos a listo Mega Ampharos para pegar. Perfecto. Tenemos una capiña. Tiene 4 cartas. Vamos a poner este que es el más chido. Le vamos a poner la capa.
Y le vamos a copiar para robar cartas. No son exageradamente muchas, pero igual son 4 cartas y nos quitamos ese Ampharos que no me sirve de mucho tampoco, ¿no? Vamos a meterle tarjeta roja por si acaso tenía Greninja o algún... Bueno, no lo tiene, pero alguna pieza de Greninja seguro que sí tenía. Vamos a usar esto para buscar Oricorio. Y de momento no vamos a meter nada más. Para no darle más daño a ese Suicune que ya tiene mucho. ¿Cuánto pega esto? 100, ¿no? Sí. Le pegamos un montón. Y a todos los de la banca, perfecto. Tenemos muchísima vida. Una barbaridad la vida que tengo. 230. Dale, lo que tú puedes. Aparte tenemos el super efectivo. No creo que me pegue. Pues sí me pega. Bueno, esto es GG's, diría yo. ¿Hay alguna forma de que me mate? La verdad es que no creo. Encima me sale Lilia. Me curaba y mataba aquí a alguno, ¿no? Bueno. Primera partida. Vamos a ver qué más nos toca en las partidas de hoy, ¿no? Ok, segunda partida, segundo turno de nuevo, interesante, mazo siniestro. Esto puede ser Heydragon. Efectivamente, que se ha vuelto muy popular el mazo, Dios mío, lo que está roto esto no tiene nombre. Tenemos a Mega Ampharos y Caramelo Raro, pero no tenemos a Marip. Y de hecho que si no evolucionamos acá, se va a liar parda. O sea, no metemos otro Pokémon, mejor dicho, se va a liar parda. Así que espero. Ok, tenemos Pokéball. Gracias. Marip. Ahí está. Nice. Qué bien. Encima vamos a tener este Oricorio por si las moscas. Y ya tenemos cargado. Fíjense lo rápido que puedes cargar Ampharos si te sale turno 2 Pichu, Marip. O sea, es que literalmente ya está cargadísimo, ¿no? No necesitas permuta, cable, no sé qué. No, por eso me decanté por llevarlo de esta forma un poco más simple, sacrificando los Pichus y tal, ¿no? Bien, vamos a ver qué hace si evoluciona de una vez. Estaría bueno porque tiene que perder 30 de vida. Pobrecito. Le vamos a dar una cucharada de su propia medicina, chat. De querer one-shotear en turno 1. A ser one-shoteado. Bueno, esto ha sido mala suerte para él, pero para que vean, esta partida igual sirve para que vean que es muy rápido cargar Ampharos. Claro, aquí hemos tenido suerte de que hemos robado todo perfecto. Pero para que vean que ya no es como antes, que si llevabas básicos con fase 2, era bien briqueable el mazo. Ahorita con tantas herramientas que hay, la verdad es que no se briquea tanto como antes. Te puede pasar en alguna partida, pero muy raras veces, diría yo. Según lo que he estado probando, la copiona la verdad es que es muy buena. Entonces es como que si tuvieras 4 robos. Tienes los Zoak, las copionas, las Pokéball también. Claro, las copionas no te sirven tanto si vas contra un mazo full agro que usa todas sus cartas en un turno. Ahí sí estás un poco jodido, ¿no? Pero bueno, no todo puede ser perfecto igual. Otra vez turno 2, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, bro? Ok, empezamos con... Vamos a poner Oricorio porque esto puede que sea Blaziken. Entonces, claramente vamos a querer protegernos ahí con Oricorio mientras cargamos a Mega Ampharos, ¿no? Tenemos Copiona, lo cual está súper bien. Vamos a ver qué hace él, ¿no? Pokéball para robar Entei. De momento igual no me urge evolucionar, porque da igual. Pero otro Torchic. No le salió Entei. Ok. Pero sí quisiera robar cartas. Así que vamos a ver qué robamos acá. Profesor. Creo que vamos a reiniciar la mano y ya está. Sí, vamos a reiniciarla. Son 3 cartas que vamos a robar, más que con Profesor. Y aparte cambiamos a Profesor para usarlo luego. Y la tarjeta roja que bueno, sí me gustaría que saliera, pero ni modo, ¿no? Y tenemos a Pichu, que era lo que quería. Vamos a sacar a Oricorio. Y vamos a meter a Pichu, porque ya tenemos a Mega Ampharos, como pueden ver. Y vamos a cargar a Marip, ¿no? Ahora, si él mete ahorita... Bueno, no me puede matar a Pichu de ninguna forma realmente, ¿ah? Solo pega 20.
Lo que me da otro turno para cargar, cosa que está súper bien. Lo que voy a hacer es poner energía aquí en Marip. Y evoluciono y cargo a este otro, al Oricorio mejor, ¿no? Cargo al Oricorio. Ok, no puede pegar de momento. Le falta energía. Pero él va a tener ya Blaziken en siguiente turno. Me mete Venus. Buena decisión. Tenemos Copiona. Creo que vamos a utilizar Copiona de nuevo, ¿eh? Depende de lo que robemos acá. Tarjeta roja. Está muy... Me tienta, pero es muy improbable que aquí saquemos Profesor y tal, ¿no? O sea, lo bueno de la Copiona es que no solo robas a veces cartas adicionales, sino que reseteas tu mano. Entonces tengo más chance de conseguir caramelo raro y eso, ¿no? Todavía no me urge, de todas maneras. Pero ya el siguiente turno sí que me va a urgir. Vamos a sacrificar este Pichu por el bien común. Lo vamos a dejar ser debilitado. Ponemos a Marip. Y como Pichu va a ser debilitado, vamos a colocar a Oricorio. Si me sale Mega Ampharos, lo sacamos de la zona activa. Y si no me sale, pues pegamos con Oricorio y ya está, ¿no? Estamos ahí cubiertos con las dos cosas. Y él tiene Mega Blaziken. Bastante rápido, ¿eh? Sin robar nada ni nada. Así que vamos a poner Oricorio. Si me sale Mega Ampharos, este Torchic se muere, ¿eh? Tenemos Pokéball, vamos a usarla para... Bueno, ya no tenemos nada en la baraja de básicos. Vamos a meter esto. Mega Ampharos, perfecto. Vamos a pegar. Creo que hemos ganado, ¿no? Qué suerte, ¿no? Caramelo, Profesor y Caramelo Raro Ampharos. Retiramos aquí como habíamos quedado. Vamos a meter a Pichu para quitarnos cartas de la mano. Y pegamos. Ese Torchic muere. Así que ya no puede meter doble Blaziken. Y es verdad que me pega un montón. Y él queda 10 de vida. Por lo que no sé cómo la vamos a gestionar, la verdad. Tendría que salirme rojo. O Lilie. Vamos a ver qué hacemos aquí. Refuerzo de fuego. Si no, voy a tener que retirar y meter a Oricorio. Quedó 110. Esto es malísimo. Tengo Lilia, pero voy a tener que retirar, ¿no? Porque con la quemadura me mata. Así que vamos a hacer esto. Todavía tenemos chance de que salga rojo, y si no sale rojo, pues usamos a Oricorio y ya está. Para pegar. Si me mete Helio, estamos en problemas, porque voy a quedar a 10 de vida. Y ya no voy a poder pegar. Bueno, si no pone nada en la banca, igual gano, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eso es lo único que le veo así más o menos a este Ampharos, que no me gusta demasiado, que contra las megas no, o sea, contra las megas de 210 de vida te quedan a 10. Entonces dependes bastante de el rojo, ¿no? Obviamente. También intenté con casco dentado, pero me terminó gustando más la capa porque te puede salvar en más situaciones. Por ejemplo, acá si él me mete Helio, sin capa me mata. Aunque claro, yo le hubiese matado por pegarme, ¿no? Pero no sé, me gustó más la capa, la verdad. Vamos a ir así. Tenemos rojo ya. Pero igual le voy a pegar. Porque puede tener Lilie. Me parece raro que no robara nada con esa Pokéball. No sé si es que tiene los Entei's en la mano y no los quiere poner en el campo. O no lleva nada. ¿Será que es con Clefa? Quizás. Sí, los tenía en la mano. Ok, tiene los Entei en la mano. Lo va a pasar para atrás, ¿no? Ok. Bueno, GG's, hemos zafado.
Gracias a los sacrificios de nuestros queridos Pichus, loco. Los Pichus son muy importantes porque los puedes utilizar de escudo si hace falta y luego puedes, reorganizarte, ¿no? Como quien dice. Ya está, me quedaba solo una carta, era imposible que no tuviera Helio, la verdad. Así que bueno, estuvo intenso, pero vámonos a la siguiente partida. Bien, tenemos 13 minutos de video, por lo que 2 partidas más yo diría que estaría bueno. Empezamos turno 1, tenemos aquí a Oricorio. De momento, ¿no? Oricorio. Ah, esto es el mazo de Absol, ¿no? Absol con... Esto no está tan bueno, la verdad. Absol con Darkrai. O sea, lo que no está bueno... es que tengo que perder una energía acá. Voy a hacer esto para reiniciar la mano y sacar 2 cartas más. Más que todo para ir sacando cartas del mazo. Tenemos otro Pokéball. Bien. Mientras más rápido robemos todo el mazo, mejor. ¿Ok? Mientras más rápido robemos todo el mazo, mejor. El Oricorio puede ser un problema. Lo bueno es que este Oricorio no va a atacar. Así que tenemos chance de cargar a nuestro propio Oricorio, ¿no? Vamos a ver, porque puede sacar a Darkrai. Mega Absol. No me preocupa ese Oricorio, realmente. Ahora que me doy cuenta, el Oricorio no va a atacar. Y yo le puedo pegar a los de la banca con Mega Ampharos, ¿no? Vamos a usar esto porque si tiene velocidad X y tal, puede descartar... Bueno, me va a descartar a Lilia, que realmente es muy importante. En realidad. Pero al menos Mega Absol no es como Mega Gyarados, que te puede descartar el caramelo raro o Ampharos. Sí, me va a dejar sin partidarios, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Seguro que tiene velocidad X, ¿no? Tenemos Helio, Profesor y caramelo raro. Capa gigante. Ok. Da igual eso. Hoja. Ok, nos va a quitar a Profesor, pero ya tenemos caramelo raro, por lo que podemos hacer un poco de tiempo. Y si se llega a debilitar Pichu, pues metemos a Oricorio, ¿no? Lástima al Profesor ahí, pero bueno. Ahí está. El único problema es que también me va a quitar a Helio, ¿no? Al siguiente turno. Vamos a perder a Helio y aparte va a tener otro Mega Absol. Se complica, ¿eh? Más que todo por ese inicio de Oricorio turno 1. No sé, como que le ha salido todo bien a él. Fíjate que tiene la hoja tal para retirar. Se me está complicando un poco bastante. Pero creo que podemos ganar igual. Vamos a ver. Ahora sí se debilita Pichu. Se va Helio. Vamos a meter a Oricorio. Igual puede tener repelente o Sabrina y me mata, ¿eh? Ahí está. A ver, ¿cómo hacemos esto? Tengo 230 de vida. Vamos a calculadora de la muerte para hacerlo bien. 280 por 3. 240. No alcanzo, ¿eh? Pero tengo una Lilie. Voy a confiar que me sale la Lilie, quizás. Porque, o sea, lo que pasa es que si él tiene Sabrina me va a pegar ya, ¿sabes? Entonces tengo que yo empezar a atacar de una vez. Tengo que empezar a atacar y con fe le cae el daño a este Mega Absol. Pega aquí, pa. Eso, coño. Bien. Porque 2 turnos voy a aguantar, ¿ah?
Ok, Darkrai me puede hacer daño, pero todavía no tanto. ¿Va a pegarme con Darkrai? Sí. Ok. Con Fe robamos a Lilie. Sería buenísimo. Creo que sería GG si robamos a Lilie. Todavía no estoy muerto. Copiona. Si uso Copiona y le copio y me salen dos partidarios y me sale Lilie, me es troleada, así que prefiero que la descarte y ya. Ok, eso está bueno porque los dos están a rango ahora. Perfecto, tiene que meter a Darkrai o curarse. Vamos a ver, ¿no? Tiene que meter... Mete Oricorio. Creo que hemos ganado, ¿ah? Se ha cagado encima. Bueno, no puede hacer otra cosa realmente, no es que se ha cagado encima. De hecho, si tiene otra hoja me la puede liar. Si no me sale Lilia. Marip. Si retiro... Es que, ¿sabes qué? Ah, no me mata, ¿no? No llega a matarme. Voy a usar Copiona. Bueno, debe haber puesto Marip en realidad. Pero... Fuck, y no salió Lilia. Debería haber puesto Marip en el campo. Eso fue mi play mía. Voy a poner... Vamos a ver si nos salva pegando acá. Por favor. Una. Eso. Chuparlo. Estuvo intenso y ahí troleé un poco. Pero igual creo que si hubiese tenido rojo o algo me mataba, ¿eh? Estuvo interesante. Pero hemos logrado zafar. Vámonos a la última partida. De momento invictos. De momento invictos y nos han tocado mazos fuertes. No nos han tocado mamadas. Creo que nos han tocado cosas buenas para probar el mazo. Por lo que me gusta bastante cómo están saliendo estas partidas. Vamos a darle. Porque no les voy a mentir. Hay muchas veces que estoy grabando y gano partidas, pero porque el vato se rinde en un turno, porque no le sale nada. O sea, es típico de partidas normales, ¿no? Y bueno, si eso pasa en la primera partida, tengo que reiniciar el video, porque ¿para qué voy a poner eso si no se ve nada del mazo? O sea, la idea es que, aunque pierda, no importa si pierdo o gano, lo que quiero que se vea es cómo funciona el mazo. ¿Ok? Porque igual también hay factores de suerte, que no te sale algo, etc, etc, ¿no? Por cierto, me tengo que poner ahora este dorso de carta para todas mis barajas, porque está guapísimo, ¿ah? Vamos a reiniciar, obviamente, que nuestra mano con Copiona. Y vamos a utilizar esta para que se vea más chido y nos va a dar cosas buenas. Tarjeta roja. Ok, la Pokébola me sirve y ya tenemos Ampharos, perfecto. Tenemos otro Pichu. Lo voy a meter también. Siempre, la mayoría de las veces estoy metiendo doble Pichu al campo sin miedo porque los puedo utilizar de escudo. Si debilitan a un Pichu, meto el otro y así, ¿no? De todas maneras, ya sabes que las megas dan 3 puntos, así que da igual si tienes -2 o -1, ¿ok? Y el otro lugar, por supuesto que lo voy a dejar para Oricorio. Muy raras veces vas a meter doble Ampharos. Puedes meter doble Marip en la mesa, pero sería más que todo para quitarte cartas de la mano. Pero yo creo que la mesa ideal sería doble Pichu y Oricorio. Ok, mete Entei. Capa gigante. Ok. Está bastante retrasado él también, ¿no? Tenemos Mega Ampharos. Pero necesitamos robar cartas. Parece que la Copiona no me salió tan bien. Porque no tengo nada. Necesito Profesor o algo más. O el caramelo raro directamente, ¿no? Solamente nos falta el caramelo raro. Tiene que salir, vamos. Vamos que se puede. Y tiene su Combosken. Esto ya lo complica porque puede que tenga Mega Blaziken en el siguiente turno. Y Entei va a empezar a pegar, ¿no? Ok, a ver. Aunque si le pegamos a Entei y a Torchic, podríamos ganar. Así que voy a pegar, loco. Esto puede ser... No puede salir tan bien. Bueno, ya es la última partida, hay que jugársela, chat. No vamos a jugar todo... Bueno, no sé si estoy troleando, pero no tengo otra cosa que hacer. Le voy a meter tarjeta roja.
Por si acaso. O sea, si ya tiene Blaziken para que pierda la mejora de fuego, ¿no? Ok. Y vamos a pegar. Pega aquí. Ok. 20 al menos. Entonces ya podría meter Helio. Ahí está el Mega Blaziken. Tiene que tener mejora de fuego para que me pueda pegar. Parece que no lo tiene, ¿no? Uf, qué buena. Bueno, no sé. No me puede pegar, ¿no? Refuerzo de fuego. Me va a pegar con Entei. ¿Cierto? ¿Sabes qué? A ver, no me muero de todas maneras. Diría que hemos ganado, ¿eh? A menos que evolucionen este turno a... Lo que puedo hacer es traer a Blaziken, porque igual voy a pegar 60 dividido aquí. Uno de los dos va a morir acá. ¿Sabes? Creo que es lo que voy a hacer. Por si acaso, no sé si sea buena idea o no. Pero ya está hecho, loco. Mata a Torchic, anda. ¡Eso, coño! Pero qué bueno que estás, Ampharos. Ah, poncha. Bien, hemos ganado. ¿Hay forma de que me mate? La verdad es que no, ni siquiera con rojo, nada. Se cura, me da igual porque Entei pues está muerto, ¿no? Bien, hemos ganado, chat. Casi se complica. Pero bueno, con estas partidas y más lo que ya había probado anteriormente, ya estamos listos para hacer la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. Definitivamente no considero que Ampharos haya vendido humo en absoluto. Me parece que es una muy buena carta. Me gusta este mazo. No sé si ustedes cambiarían algo. Siento que está muy bien. Les voy a dar mis razones rapidito de por qué no metí algunas cartas de tipo eléctrico que seguro me van a decir. ¿Y por qué no metes esto? Ok, empezamos con Raikou. Raikou está interesante, el problema es que necesita 2 de energía para que haga algo similar al mazo de Blaziken y tal. Sin embargo, la diferencia es que el mazo de Entei con Blaziken tiene el refuerzo de fuego, que es lo que cambia absolutamente todo. Tú puedes cargar sin problema a Entei y luego recuperas con el refuerzo de fuego y se lo das a Blaziken. Cosa que no puedes hacer acá, porque si cargas a Raikou, solamente te da para retirarlo y pierdes esa energía. Por lo que no me convence, aparte que ya das 2 puntos, si tienes otra cosa como un Zeraora o algo te pueden matar sin ni siquiera pelear contra tu Ampharos. Entonces siento que Raikou no es lo mejor para Mega Ampharos, ¿ok? Ahora, Zeraora me gusta. Zeraora permuta, pero siento que no hace falta, porque ya saben que Zeraora es una carta de alto riesgo, alta recompensa. Si te sale turno 1, buenísimo, te va a servir seguramente, pero si no sale, es una carta que se queda muerta e inútil por el resto de la partida. Ah, por cierto, algo que me olvidé de mencionar con Raikou, que seguro van a decir, pero puedes meter un cable eléctrico y le pasas la energía. Sí, pero estás dependiendo de que te salga la herramienta, no es igual al refuerzo de fuego en absoluto, porque tienes que sacar la herramienta antes de que maten a Raikou, no después, como puede ser con el refuerzo de fuego que puede salir en cualquier momento. Entonces sí lo probé y muchas veces tenía Raikou y tal y no salía el cable y entonces me lo debilitaban y perdía esa energía. Entonces yo creo que por ahí no es. En su lugar pues yo escogí, como ven, Pichu, que me parece mucho más safe, cargas mucho más rápido. Un solo Oricorio creo que es suficiente porque no lo vamos a querer para ganar partidas, sino para que nos compre tiempo. Creo que ahorita el Oricorio ya no es como que te va a matar, sino que va a comprar muchísimo tiempo para que cargues lo demás, ¿no? Entonces yo creo que uno es suficiente. Y bueno, nos da mucho espacio para meter muchos partidarios como Lilia, que nos puede ayudar muchísimo en curarnos. También probé con doble Lilia, pero creo que es demasiado. Copiona me parece que es lo mejor para poder robar, sobre todo porque vas a querer meter siempre cosas en la mesa, vas a querer usar la capa de una vez. O sea, al final son muy pocas cartas que quieres conservar en la mano más que algunos partidarios, y entonces le sacas mucho partido a la Copiona, como pudieron ver. A diferencia de Aura, que empecé probando una Copiona y una Aura que muchas veces se me quedaba un poco muerta en la mano. Y como llevamos no demasiados Pokémon, recuerden que para Aura tienes que devolver lo que sacas de la baraja un equivalente. Entonces muchas veces ni siquiera tienes Pokémon en la mano, pero tienes a Aura y dices, coño, si esto fuera una Copiona estaría mejor. Y por eso metí pues doble Copiona. Así que bueno, ese es mi análisis de este mazo. Mi calificación no es que la vea super mega hiper top meta, pero lo veo bien. Lo veo muy bien, de hecho.
Entonces, si quieres jugar Ampharos o tienes tu Ampharos Full Art y no sabías cómo jugarlo, estás viendo que nadie lo juega, no es basura, no lo intercambies, prueba este mazo que seguramente te va a gustar. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les voy a dejar por acá dos videos, uno de Hydreigon, que de verdad no es bait lo que dice la miniatura, puedes ganar en 2 turnos con Hydreigon, y el otro un mazo de Megaltaria que creé por allí. No es el que se está jugando ahorita meta, pero yo creo que vale la pena que le des una probadita porque seguramente te va a gustar también. Así que bueno, te dejo esos dos videos ahí para que le eches un vistazo. No olvides dejar like en este video, suscribirte si no lo estás y comenta qué te pareció el mazo. Chao.